bueno, sabemos que existen los dos enfoques de investigación, tanto el enfoque cuantitativo como cualitativo. En primer lugar, pues debo reconocer que mi fuerte, yo me inicié haciendo algunos artículos, sobre todo producto de estas exigencias que tiene la parte académica, tanto en posgrado como a nivel de maestría, a nivel de doctorado. Entonces, donde se hacen investigaciones, entonces ahí fue, digamos, mi primer acercamiento al tema de la investigación, haciendo básicamente investigación cualitativa. En nuestro medio, Marcio, la literatura general que se sigue en Honduras, y creo que está muy arriesgada en la cultura, es este libro famoso de metodología de la investigación de Sampieri, la cual a todas luces establece un método cuantitativo de investigación. En ese sentido, puedo decir que mi experiencia básicamente en un primer momento fue con investigaciones de alcance descriptivo, luego pasamos a otro artículo de alcance correlacional y explicativo, en donde se utilizó mucho las herramientas estadísticas como SPSS, que es un programa muy utilizado en las ciencias sociales. Digamos que esa es mi experiencia desde los cortes, digamos, cuantitativos, desde el enfoque más deductivo de la investigación. Y luego, pues no quería quedarme por ahí, Marcio, sino que una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención es el tema de la investigación cualitativa, ¿verdad? Como, y sobre todo los enfoques mixtos que hoy en día están muy de moda, estos enfoques mixtos que promueve este famoso científico Creswell, que es uno de los pioneros o los más recientes, diríamos, en investigación cualitativa. Entonces hace un par de meses hice una intervención en el campo de la investigación cualitativa con modelos más inductivos de la investigación, donde hicimos uso de software, de herramientas de análisis de datos cualitativos, como en este caso mi especialidad también es en el uso del Atlas T, donde me profesionalicé a través de una licencia en el manejo de ese software, así que puedo decir de que he tenido las dos experiencias en alcance de tipo cuantitativo, de análisis descriptivo, correlacional y explicativo, donde hay un conjunto de, sobre todo hipótesis, comprobación de hipótesis y esas cosas, pero también desde un enfoque más inductivo que es de la investigación cualitativa, haciendo uso de programas de análisis. Esa es la experiencia, Marcia. Yo creo que lo que más me ha marcado es justamente esta tendencia que hay hoy en día, Marcio, de no quedarse únicamente con un enfoque. Al inicio yo inicié haciendo investigación y me encantaban los estudios de corte cuantitativo, de ese paradigma cuantitativo. Sin embargo, justamente uno de los varios de mis colegas que son críticos de ese tema, que son más de las ciencias sociales, también pues me hacían reflexionar y me decían es necesario entrar en el enfoque mixto de la investigación, y por tanto una de mis últimas investigaciones justamente fue de corte mixto, porque es interesante y me cambió la forma de ver el tema de la investigación, los paradigmas de investigación, cómo hacer ese cruce de una mirada cuantitativa de la investigación, una variable, y cómo también esa variable analizarla desde las dos posiciones, y cómo a partir de los enfoques, por ejemplo, secuenciales que establece Creswell, se pueden complementar. Entonces me parece que eso fue una ruptura epistemológica que tuve, en el sentido de decir, bueno, es importante siempre, y desde mi punto de vista, y yo creo que por ahí van las líneas de las últimas investigaciones en todos los campos, es hacer ese complemento entre la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa, haciendo más uso de los métodos mixtos. Creo que eso, por lo menos desde el punto de vista metodológico, eso me marcó, y además de que me marcó también, me abrió un panorama sobre los procesos de investigación que deben tener hoy en día
no basta la visión numérica de los fenómenos, sino también la visión, digamos, más analítica desde la propia visión de los que viven el fenómeno, es decir, esta visión cualitativa de ver la investigación. Eso para mí fue un cambio, una ruptura en la forma de ver la investigación. Lo primero que debemos hacer, de hecho se dice que un problema bien identificado es el 50% del trabajo de investigación y por tanto eso es un elemento importante, es decir, vamos a identificar el problema y luego ese problema hay que darle una estructura teórica, ¿verdad? Una estructura teórica. Y yo creo que cuando llegamos a la teoría es cuando nosotros nos damos cuenta del enfoque que vamos a ir tomando, porque sobre todo a nivel de grado y a nivel de maestría, donde los estudios los que buscan, la mayoría de los estudios de pregrado y de maestría lo que buscan son la comprobación de las teorías, porque eso hay que decirlo así, no a diferencia de doctorado, donde lo que se busca es generar una nueva teoría o aportar al conocimiento a través de un vacío de conocimiento. Entonces, yo creo que eh, hoy en día, y justamente por eso, Marcio, la mayoría de los estudios se decantan por lo cuantitativo, porque se asume que desde lo cuantitativo, pues los estudios cuantitativos se guían por un marco teórico. ¿Sí? Es el marco teórico el que sustenta, el que sustenta la metodología, el que sustenta los instrumentos que vamos a elaborar, de ahí que vienen las escalas de Likert, si se puede medir desde esa perspectiva, las encuestas. Esa es una visión cuantitativa. Eh, y además, yo diría que algo importante, y a mí en lo personal me ha funcionado mucho, es ver un poco este tema de los antecedentes de estudio, Marcio. Porque nosotros no vamos a inventar el agua caliente, nosotros vamos a nosotros sobre todo en nuestra cultura, pues nos parece importante un tema, ¿verdad? Y ahí viene el concepto de variables, de objetos de estudio, pero definitivamente nosotros no vamos a inventar esa variable. La mayoría de las variables que nosotros tomamos no vamos a inventar el agua. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver cómo se ha estudiado la variable, ¿verdad? ¿Qué se ha estudiado, cómo lo han estudiado, desde qué perspectiva lo han estudiado, porque eso también puede dar una salida para decir, bueno, no puedo ver o analizar una variable desde el enfoque cualitativo, porque puede ser muy complicado, y quizá por eso todos los estudios que hay en la región se hayan hecho desde el enfoque cuantitativo. Creo que eso también es importante que lo tengamos claro, conocer la naturaleza de la variable, cómo se ha medido la variable. Y en función a eso, entonces, pues seguir ese mismo camino, ¿verdad? No confundirnos con ese tema. Sin embargo, de nuevo, Marcio, yo creo que el camino hoy en día deberá ser y creo que ese nivel de comprensión lo debemos de obtener. Eh, es importante siempre los dos modelos, complementar la visión de los fenómenos, la visión de las características de la variable, complementarla con los dos enfoques, ¿verdad? No basta con números, no basta con medirla desde cuantitativo, sino también ir esta visión cualitativa de decir cómo es vivido el fenómeno, cómo se vive el fenómeno por las personas que son parte del fenómeno, ¿verdad? Y aquí aparece otro tema. Por allá en lo cuantitativo hablábamos de cuestionarios, hablábamos de escala Likert, y acá en esta visión cualitativa hablamos más de grupos focales, hablamos más de entrevistas, ¿verdad? Entrevistas a profundidad. Y luego hay otro tema metodológico, pero realmente el primer acercamiento que usted tiene que tener o que debemos tener cuando vamos a analizar la variable bajo esas dos visiones es la parte, es cómo se ha medido, una aproximación a los antecedentes. Y eso nos va a dar un panorama claro de decir, bueno, por aquí esta es la visión que predomina al analizar una determinada variable. Bueno, yo diría que por temas culturales, Marcio, hay varias cosas que debemos, las competencias básicas que debemos adquirir. Yo creo que uno de esos temas es el tema de redacción, es fundamental.
que todo profesional en cualquier área de la ciencia fortalezca el tema de redacción. En lo personal, sigo aprendiendo, sigo mejorando en los temas de redacción. Creo que eso no es un tema cultural que a nosotros no nos han enseñado, a diferencia de otras culturas donde los jóvenes desde pequeñas edades comienzan a redactar. Ahora mismo a un estudiante de educación superior tú le pides que redacte una página desde su percepción de los temas y estoy seguro que va a tener problemas para redactarlo. Creo que ese es un tema importante, el tema de redacción hay que mejorarlo. Y lo otro, el tema de los estilos de redacción, fundamentalmente yo aconsejaría que hoy en día con este cambio de pasar de las normas APA 6 a las normas APA 7, cuarta en español, yo creo que ese tema es importante que se fortalezca, es importante que lo dominemos muy bien, sobre todo los que estamos en las ciencias sociales, porque la mayoría de las revistas en América Latina, quizá a nivel mundial también muchas utilizan esa norma y es importante que la manejemos y aprendamos a citar, aprendamos a manejar y a conocer cómo se redacta, porque es diferente el estilo de redacción de un libro, por ejemplo, de una poesía o a redactar un artículo científico. Creo que es importante. Ese es el segundo y el tercero. Yo creo que detrás de estos temas de investigación hay elementos quizá tecnológicos también que pueden apoyar mucho a este tema. Es importante que nos familiaricemos con los gestores bibliográficos, por ejemplo, ¿verdad? Todo este mundo de saber utilizar cómo se gestiona la bibliografía hoy en día, Mendeley, que es Zotero, el programa básico de Word, que es importante que lo aprendamos a manejar, por lo menos cosas básicas. Y yo diría también que hoy en día no se puede hacer investigación, Marcio, sin el manejo de las bases de datos de información. Eso es fundamental. Es fundamental que conozcamos cómo buscar información, es fundamental que sepamos de Google Scholar, es fundamental que sepamos que existen bases de datos como Cielo, como Redalyc, como ESCO-Hubs y otro sinnúmero de bases de datos que son importantes para fortalecer los temas de investigación. Creo que esos cuatro elementos, si los manejamos, podemos tener un acercamiento bastante importante a los temas de investigación.